Están llegando los que están. Pues bueno, voy a aprovechar que están ustedes, es aquí, admitir, que están ustedes dos aquí para preguntarles qué tal parece Pac-Man, su estrella de la vida, si está redondita, cómo la vieron, qué les hizo sentir. Sí, pues sí, como que nos calificamos, ¿no? En todos los aspectos. Ajá, Y bueno, la mía se ve más o menos así. No sé si la ok, vean. sí se alcanza a ver. Ujú. Ujú, Sí, es algo normal, ajá, ujú. Pues dices, ¿qué me falta, no? O sea, a mí me falta espiritualidad, me he olvidado de toda esa parte. ok. Pero me siento más o menos en una buena posición. Ok, o sea, te hizo, cuando viste tu estrella, ¿qué sentiste? Si te hiciste consciente de algunas áreas, ya me Sí, comentaste espiritualidad, pero ¿te hiciste consciente de alguna otra? este, mm, un poco en la salud también. Ok, ok, Ujú, ¿crees que podría estar un poco mejor? mejor. Ujú. Así es. Y aquí, ¿tú cómo te hizo sentir tu estrella? La verdad, muy bien. Ok, Eh, mira, Mira, súper. Ok, este, digo, antes, cuando lo había pensado, a ajá, lo mejor en unas así como más abajo y así, pero decía, pero ya cuando leí las instrucciones que decía, ¿cómo te sientes tú? O sea, porque por así ejemplo, yo es. pues, en la relación amorosa decía, no, pues tengo cero, ¿no? Ujú, Pero, o sea, sí quiero tener una relación amorosa así es. y ese es el área que a mí me falta trabajar, de dedicarle tiempo a eso o Ok, dedicarle energía, ¿no? A ver ok, qué vas a hacer para lograr eso. ok, Y ya, pero en realidad dije, bueno, pero o sea, no me califiqué tan mal porque dije, tampoco es algo que me atormente todos los días, ¿no? Así de, claro, no, ¿cómo? No, o sea, tampoco siento que estoy bien. Preferiría tener una pareja así, pero ok. es eso, ¿no? O sea, tal vez no está en 10, pero no está en cero, ¿no? O Pero sea, no está en 10. Sí, o sea, sí exactamente. le puse, creo que 7 a esa. Sí Ok, dije, no, yo 7 porque sí le tengo que echar muchas más ganas, ¿no? A eso. ok, ok, perfecto, muy Pero pues, la bien. verdad es que cuando la vi, sí dije, ay, bueno, sí, dije, bueno, no estoy tan desequilibrada, sí tengo áreas que necesito trabajar, por ejemplo, igual en la profesional, Ajá, porque justo como bajó lo de las traducciones y eso, entonces entró como, o sea, sí entré en un momento de angustia de, o sea, porque pues necesito generar dinero, ¿no? claro, Y hay unos meses que no he generado. En lo económico estoy tranquila porque, pues como te decía, ¿no? Como recibí lo de la pensión de mis hijos, el adelantado de unos meses, entonces estoy tranquila, pero sí, también me siento tranquila de decir, bueno, ya estoy haciendo algo, ¿no? O sea, ya hice este curso, ya pude resolver lo de la salud de mis papás y todo eso, entonces ahorita así de no, ya, o sea, yo dije, no, yo en una semana tengo que tener mi clase, mi curso, o sea, ya tengo que hacer. así es, ok, qué bueno, qué bueno. Mire, la verdad es que ver la estrella de la vida, posiblemente algunos de ustedes ya la habían hecho antes, ¿no? No es algo nuevo, pero definitivamente va cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, la manera en cómo estamos el día de hoy no necesariamente va a ser igual a como estamos en dentro de 3 años, 6 meses, ¿no? Mis prioridades van cambiando, mis áreas de enfoque tienen que ir cambiando. Y exactamente es aquí a donde quiero llegar. El ver nuestra estrella de la vida, identificar las áreas, identificarnos y ver exactamente en dónde no estoy como me gustaría estar o, como decía Jorge, pues no me había pelado ni siquiera la espiritualidad y estoy súper mal y es algo que me gustaría, ¿no? Porque aparte es eso, es realmente hoy te interesa, hoy te importa y esa es la parte que quiero que lleguemos. Y entonces, les voy a compartir. Acá está, perfecto. Ese es a lo que yo quiero llegar hoy. Tener el enfoque correcto y adecuado para exactamente voltear hacia donde quiero llegar, ¿no? Y, y este es el poder del enfoque. Ya se me para cuando le cambio. Listo, ya. Este, Fíjense que hay una historia bien curiosa. Cuenta una anécdota de una persona que se dedica a los rápidos, que está en los rápidos
Y tiene grupos de gente, obviamente grupos de personas que van y hacen los rápidos y van ahí cursándolos, ¿no? Y hay un área dentro de este camino en donde si te vas por el lado derecho es mucho más peligroso, más riesgoso, no es peligroso, la puedes pasar mal, puede que te voltees, si te volteas, pues puede que tragues agua, o sea, no va a ser una experiencia agradable, ¿no? Si te vas por la derecha. Pero si te vas por la izquierda, ¿sí? Está mucho más tranquilo. Entonces es probable que pases esa área sin ningún contratiempo, sin ningún problema y estés tranquilo, ¿no? Y en un ejercicio social, a un grupo de personas les decía, oye, aguas, no pases por la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque te puede pasar esto y esto, y pues no va a ser una experiencia agradable. Y si te quieres ir, prefiero mejor que te pases por la izquierda. Y a otro grupo no le decía absolutamente nada, ¿ok? Y casualmente a los que más les decía que en la derecha estaba feyón, se iban por la derecha y pasaban una mala experiencia, ¿no? Y a los que nunca les dijo nada, algunos iban por la derecha y otros por la izquierda, ¿no? Pero en el porcentaje mayor de los que les decía, oiga, aguas ahí, estaban y se iban por ahí. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a enfocarnos en donde no deberíamos de enfocarnos. Tenemos la mente, no, es que yo no quiero eso, es que no, a mí no me gusta eso, es que no quiero no conseguir mis objetivos, es que a mí no me gusta no tener dinero. O sea, cuando estás enfocando a tu mente, ¿sí? En la manera como pensamos, ¿sí? Es lo que estás atrayendo. O sea, si mi enfoque está en esa área, en donde realmente no debería de estar poniendo mi atención, la estoy poniendo aunque no quiera. Y eso es porque no tengo claro otra vez dónde estoy. El hecho de hacer este ejercicio de la estrella de la vida es entender en qué áreas son las que quiero yo trabajar. Si llenaron la hojita número 4, donde dice identifica las 3 áreas más importantes de tu vida, ¿ok? Entonces, si no la llenan al ratito, no se preocupen, pero tienen que regresarse a su estrella de la vida, ver esas 7 áreas y decir, ok, ahorita Jackie decía, no, bueno, en la parte profesional es una de las áreas que quiero poner enfoque y en la parte del amor, ¿no? Creo que tengo que trabajar un poquito más. Y tenemos que elegir 3 de esas 7 áreas. ¿Por qué nada más 3? Porque necesitamos enfocarnos correctamente. Cuando el CEO, el último CEO de Walt Disney, de Disney, perdón, que llevó a la empresa a levantarse otra vez de donde estaba, lo contrataron, una persona, imagínense, muy inteligente. Le dijeron, oye, ¿cuáles son las áreas que quieres poner atención ahorita que vas a tomar el puesto, ¿no? Enfrente del consejo. Y un cuate tan inteligente como él, pues hizo una lista, imagínense, ¿no? De 10, 15 cosas que sabía que requerían cambiarse, ¿no? Y cuando empezó a presentarlo frente del consejo, ¿sí? Iba en la 4 o 5, alguien lo paró y le dijo, a ver, no. Si te vas a enfocar en más de 3 cosas para arreglarlas, es porque realmente no creas que sean tan importantes, ¿sí? Cuando te enfocas exactamente en esas 3 áreas, en esas 2 cosas, y no en un todo, no es quiero estar mejor. Y decir quiero estar mejor, estás hablando de quiero estar mejor en todos los niveles, ¿no? Pero ¿qué crees? Que cuando estás enfocado correctamente, porque estás eligiendo muy bien cuáles son esas áreas, es muy probable que el reflejo de esa mejora en una de tus áreas impacte las otras. Y es aquí cuando 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 3. ¿Ok? Porque si yo estoy enfocado exactamente donde quiero ser, va a ser más fácil desde ahí donde voy a empezar a actuar. ¿Ok? Entonces, es importante entender cómo pensamos, cómo sentimos y qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Y que todas mis acciones, todos mis sentimientos y como yo esté pensando, estén llevadas completamente a enfocarme en lo que quiero, no en lo que no quiero,
¿no? Y es por eso que es la clase del departamento 1 de Mindset, del departamento de mentalidad dentro de nuestro de trabajo en doTERRA, es porque tenemos que empezar a ayudarnos a cambiar la mente. Pero no se trata nada más, y por eso estamos haciendo este entrenamiento, no se trata nada más de pensar y decir cosas y afirmaciones, que sí son, pero tienen que tener un sentido muy claro hacia dónde quiero ir. ¿Por qué estoy diciendo esas afirmaciones? ¿Ok? Poco a poco vamos a ir armando el rompecabezas para darse cuenta que va a ser mucho más fácil de lo que creen cuando lo tenemos muy claro, ¿sí? Entonces, el primero y el más importante de esto es ese enfoque, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo tenerlo todo? ¿Sí? Y es esa parte que les digo, es esa parte de cambiar, porque no se trata de elegir unas cosas y renunciar a otras, ¿no? No se trata de sacrificio, se trata de decisiones conscientes, constructivas, de elecciones que me van a llevar a eso que yo quiero. Estamos acostumbrados a que si pienso, bueno, es que eso ahorita no puedo, pues lo siento como hasta castigo, ¿no? Es que ahorita no puedo salir a divertirme porque tengo que hacer esto, ¿no? Pero estoy haciéndolo como escasez, como pérdida, y no estoy pensando desde estoy haciendo esto porque es a donde quiero llegar y sé que con esto, no sé, voy a tener una capacidad económica mucho mayor y voy a poder estar saliendo con mis amigos a ese viaje que se acaban de ir hace 15 días y no pude ir, ¿no? Voy a sentirme más satisfecha conmigo mismo, voy a transmitir mucho más seguridad y seguramente voy a estar volteando y va a haber alguien ahí que también quiera compartir conmigo estos logros. O sea, la realidad es que estoy eligiendo esto no por eliminar otras cosas, sino por estar mejor en mi vida, ¿ok? Y entonces es importante si no lo hiciste, y si lo hiciste ya lo hiciste ayer, pero no tenía tanto sentido como lo que te estoy diciendo ahorita, elige esas 3 áreas de tu vida, ¿ok? En las que hoy quieres poner foco. Solo 3. Elige esas 3 áreas de tu vida que hoy son tu todo, ¿ok? Y esto está en la hoja número 4. Dice, ¿cuáles son las 3 áreas que hoy son tu todo? Esas en cuáles estás más satisfecho, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las que estás más satisfecho? Esa es la primera. Pero después, si te dice, te fijas, ¿cuál es el área que más insatisfecho estás? O sea, la de peor calificación, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cuál es el área que más dolor te genera y por qué? Y luego en la siguiente hoja, en la hoja 5, dice, ¿cuál es el área en la que una mejora podría reflejarse? Bueno, ya que identificaste las más importantes, ya que identificaste las que más te duelen, ¿no? Ya identificaste en las que crees que si mejoras un poquito puede ser otro, ¿ok? ¿Y qué es lo que te hace sentir? ¿Qué es lo que ves? O sea, sí échate un clavadito otra vez ahí. Vas a llenar las 3 áreas en las que vas a querer trabajar los próximos 6 a 12 meses. Y este trabajo que vamos a hacer durante este entrenamiento es a 12 meses. O sea, no nos vamos a ver 12 meses, no se preocupen, a las 7 de la mañana, los voy a dejar en un ratito, pero sí van a trabajar en estas áreas para que dentro de un año, ¿sí? Digan, wow, ¿ok? Entonces, hoy, ¿cuáles son en los próximos 6 meses esas 3 áreas de tu vida que te gustaría a ti empezar a trabajar? Que te gustaría a ti echarle ganas a esto. Ahora, una vez que las tengas identificado, no vas a decir, wow, ya sé cuáles son las áreas, entonces, pues no se trata nada más que de tenerlas claras y ya, voy a ser un campeón y voy a lograr hacer las cosas. La realidad, ¿sí? Es que hay ladrones y hay 3 ladrones del enfoque que están presentes todo el tiempo y que me impiden a mí lograr eso que quiero. ¿Y te acuerdas que yo empecé y les mandé un mensajito, les llegó por email, en donde decía, ¿cuántas veces has querido, sí, hacer un propósito de año nuevo? ¿Cuántas veces has querido leer ese libro? ¿Cuántas veces has querido hacer un cambio y por alguna situación no lo logramos? ¿Sí? Sí, viene desde parte tal vez de un enfoque claro hacia dónde quiero ir, pero a veces tienes muy claro que quieres bajar esa panza, ¿no? Y te presenta
el panquecito, se te queda la cama calientita, te da flojera salir a correr, y empiezas a poner un chorro de pretextos y no lo logras, ¿ok? Aunque estés enfocado y quieres trabajar. Pero bueno, hay 3 ladrones del foco y uno de los 3 ladrones es el miedo. Ese miedo a hacer las cosas, ese miedo a esforzarme, ese miedo al dolor. Nuestra mente siempre está preparada y está buscada, está hecha para buscar el mejor camino y el más corto. Siempre, ¿no? Es algo que sea normal. Y entonces tenemos que acostumbrar y empezar a trabajar con nuestra mente para que no siempre ese camino corto o esa manera fácil sea la que más esté presente en mi mente, ¿ok? La otra y el otro ladrón del foco, vamos a ir hablando de uno por uno, nada más se los voy a mencionar porque sí es sumamente importante. Y el segundo es la búsqueda del placer inmediato. ¿No? ¿Cuántas veces he renunciado a algo más allá por esa búsqueda de placer inmediato? Esa rebanada grandota de pastel, aunque sé que quiero bajar de peso, ¿no? ¿No? Esos 2 minutos más en la cama, aunque sé que me tengo que levantar porque quiero ir a hacer ejercicio. Esa es la búsqueda de placer inmediato y vamos también a ahondar un poquito en ella y a trabajar y a conocer algunos tips o ideas para poder eh, eh, luchar contra esto, ¿no? O no tanto luchar, sino más bien llevar el camino agradable. Y nuestra necesidad de cumplir expectativas externas. Esto también es un ladrón sumamente importante. ¿Cuántas veces estás pensando en qué dirán, en qué van a hacer, qué crearán? No, mejor no lo hago porque van a creer o van a decir, oh, esto es lo que quisiera mi papá, esto es lo que quisiera mi pareja, esto es lo que quisieran mis hijos, ¿ok? Y son expectativas externas. Vamos a hablar también de eso, ¿ok? Entonces, tener claro que aunque ya tenga el enfoque y haya puesto en mi hojita número 5 mis 3 áreas en las que quiero tener impacto durante los próximos 6 meses y las tenga claras, no es la mejor calificación ahí, no es la menor calificación, es las 3 áreas en las que quieres tener impacto en los próximos 6 meses. Esas son las que van a estar apuntadas ahí, ¿ok? Y obviamente ya teniéndolas claras, tenemos que conocer estas 3 ladrones que me pueden sacar de ese enfoque que yo quisiera tener. Y el primero es el miedo. Dicen, y es real, que el miedo ha matado más sueños que el mismo fracaso. O sea, hay más gente, hay más personas que no se atreven ni siquiera a hacer las cosas por miedo que los que fracasaron intentándolo, ¿no? O sea, imagínense qué triste y qué grave, ¿no? O sea, qué tristeza que por miedo a algo no lo haga. Porque ¿qué creen que el miedo es una forma en que nuestro cuerpo, acuérdense que nuestro cuerpo está diseñado para protegernos. Y antes el miedo, pues era una manera de darme cuenta que mi cuerpo, que me podía morir. ¿Por qué? Porque si no estaba atento y no había una reacción en mi cuerpo, el tigre de Bengala me iba a alcanzar y me iba a comer, ¿no? O el mamut me iba a apachurrar, ¿sí? O si me alejaba de mi tribu, iba a dejar de tener la comida y la cobertura. El miedo era algo latente, pero hoy en día, bueno, a menos que te vayas a Tepito a las 3 de la mañana, pues sí vas a tener que estar muy atento, ¿no? Pero bueno, hoy en día el miedo no es algo que te tenga a ti, que estés corriendo riesgo, pero el miedo ahí está presente. Y a veces ese miedo me está deteniendo a hacer cosas y en la realidad sufres mucho más en la mente que lo que realmente es. Y para mí hay un ejemplo muy claro. Cuando yo tomé este curso, inicia con un periodo de 10 días, en donde durante 10 días generamos nuevos hábitos de trabajo. Y en la foto, de hecho, esa es la manera en que este curso llegó a nuestra vida, es cambia, genera 10 nuevos hábitos en tu vida, hazte más productivo y nos metimos varios. Y te iba empezando desde el día 1 y inicialmente despertándonos a las 5:30. Ese era el curso. Empezaba a las 5:30 y nos daba una explicación. Y fuimos generando hábitos y por ahí se asomaba que uno de los hábitos iba a ser bañarse con agua fría. Por las imágenes, por algo. Y entonces, la verdad es que no, o sea, imagínate a las 6 de la mañana en invierno o en cualquier época,
meterte a bañar con agua fría. Yo en algunas ocasiones de chavito me acuerdo que salía con mi papá del vapor y me metía en la regadera grandota así fría y ¡ay, no! Pero en la regadera bañarme con agua fría, ¿como para qué? No, me duele, o sea, no, no, no. O sea, y yo hoy platico con personas y dicen, es más, aquí en mi casa, aunque les he explicado y todo, me dicen, estás loco, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo? Pero aquí es lo que quiero llegar y después les platicaré cuál es el objetivo de todo esto y por qué lo utilizo yo. Pero es que cuando realmente lo hice, me di cuenta que no era tan fuerte como yo creía. O sea, cuando realmente sentí el agua, y sí, sí es un impacto físico, pero son segundos, y después de esos segundos dices, ah, y le cierras y dices, no estaba tan fuerte como creí. ¿Ok? Entonces, la realidad es que a veces sufres mucho más en la mente lo que en la realidad es. Y no me atrevo a hacer las cosas por eso. Entonces, si entendemos que mi cuerpo está hecho para ocupar esa fuerza, para salir adelante, ¿ok? Tendría que aprovechar el miedo a mi favor, no el miedo paralizarme. En la semana estaba con un amigo y mi esposa y pues obviamente estoy teniendo todo este tipo de conceptos mucho más claro y un amigo que está pasando por una situación difícil, falleció su papá y todo y decía, y no se ha atrevido, era un empresario muy importante y la pandemia lo vino abajo y le da miedo quedarse sin dinero y todo eso. Entonces, es que el miedo me ha detenido, ¿no? O sea, el miedo no me deja actuar. Y mi esposa le dice, sí, claro, pues es que el miedo paraliza, o sea, el miedo te detiene, el miedo paraliza y es normal. Y dije, no, es que el miedo no está hecho para eso. El miedo está hecho para que te muevas, ¿ok? El miedo está hecho para que desde ahí acciones. Y miedo, ¿sí? En este anagrama es, para mí, y así lo tenemos que ver, es el momento inminente de elevarte y derribar obstáculos, ¿ok? Entonces, si hoy tengo miedo de hacer algo, tienes que pensar realmente cuál sería el peor escenario si hiciera eso. O sea, no me atrevo, se fue para atrás. No me atrevo a hacerlo, ¿por qué? ¿Ok? Ustedes van a llenar ahorita, bueno, ahorita que terminemos en el transcurso del día, que se den un tiempo, la hojita de sus miedos y van a definir claramente, ¿sí? ¿Cuál es ese miedo que hoy no los deja avanzar? ¿Ok? Ese miedo a cerrar esa empresa y echarle ganas a lo que estoy haciendo, ese miedo a tocarle la puerta a esa persona que sé que me podría escuchar en este nuevo proyecto, a invitarlo a ser mi socio, ¿no? ¿Cuál es ese miedo que te tiene a dar clases? ¿No? Hablar en público, no me gusta hablar en público, ¿por qué? Porque alguien me dijo un día que era muy malo, ¿no? Y la realidad es que alguien te contó esa historia, entonces aquí vas a encontrar y vas a decir, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que me está deteniendo a hacer esto? ¿Y cuáles son las cosas, otra vez, el peor escenario que puede suceder? ¿Ok? ¿Qué pasaría si esos miedos se hicieran realidad? ¿Cómo puedo solucionarlos? ¿Ok? Todo tiene solución. Entonces, si te das cuenta y cuando empieces a desglosar tus miedos, ¿sí? Te vas a estar dando cuenta que el costo que estás pagando por no hacer eso es mucho mayor, ¿sí? Que el realmente hacerlo. Y eso es normalmente lo que sucede. Cuando no lo hago por miedo a el hecho de quedarme ahí estático, es mucho más costoso que el hecho de haberlo intentado. Pero tengo que identificarlo, tengo que darme cuenta cuál es, tengo que entender por qué quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a atacar las 3 áreas más importantes hoy de mi vida, ¿sí? Y eso me va a llevar a estar mejor. Entonces tengo que dar esos pasos, ¿no? Porque si nos vamos y nos proyectamos al miedo ahorita dices, bueno, no lo hago, no, me da miedo, que no pasa nada. Y lleva ese miedo o ese resultado a un año. Y a veces pasan los años y nos damos cuenta que seguimos en donde no quisiéramos estar. Se nos olvida soñar, nos sentimos satisfechos con lo que tenemos. ¿Por qué? Pues porque es una manera de protegernos. ¿Ok? Entonces van a llenar esas hojitas del miedo para identificarlos y voy a pasar a el segundo ladrón del tiempo. Es el placer inmediato.
Cuando vivimos, ahora sí que reactivamente a lo que sucede nada más, sin un enfoque claro, estoy ansioso, ¿ok? Estoy ansioso, ¿por qué? Porque nada más estoy generando ese sentimiento que genera dopamina y la dopamina normalmente te genera ansiedad y te tiene mal, ¿ok? No te deja avanzar. Y entonces, todos esos distractores de placer, esa parte de, ¿cómo se llama? De darme apapachitos, de estar a gusto y todo, lo único que está generando es una sustancia que es muy adictiva, ¿no? Y entonces esa sustancia adictiva, pues ¿a quién no le va a gustar sentirse a gusto? ¿A quién no le va a gustar consentirse, sentirse tranquilo? O sea, en vez de ir al gimnasio, obviamente pues, donde voy a sudar, donde voy a salir de la cama, donde allá afuera hace frío, en donde, pues la verdad es que ni sé hacer tanto ejercicio y me da pena y me va a doler y mañana me van a doler las piernas, los brazos o el área que haya trabajado. ¿A quién le va a gustar eso? ¿No? Prefiero mejor quedarme en mi camita en donde voy a generar una dopamina que me deja estar tranquilito, ¿ok? Y que me deja sentirme a gusto. Y entonces, a veces en ese placer inmediato, estamos llenando sin un enfoque un chorro de actividades en nuestro día y nos ponemos a limpiar nuestro escritorio porque sentimos que hace falta. Y es un falso sentido de productividad, ¿no? Porque la verdad es que cuántas veces nada más estoy haciendo y haciendo y haciendo cosas todo el día y me siento ocupado. Y eso me genera un sentimiento de que trabajé, pero te das cuenta y no estás llevando ese trabajo, ese esfuerzo a donde realmente importa. Entonces, ¿qué es esa parte que tú te compras normalmente para sentir un placer inmediato? ¿No? A veces ese placer inmediato puede ser llevar, en vez de que sus hijos o alguien se vaya solito a un lugar que podría hacerlo, no, tengo que llevarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque me genera un placer, me siento satisfecho, me siento mejor, pero estás quitando, perdón, es que alguien se salió y ya. Estás quitando enfoque por tener un placer inmediato, pero que realmente se está alejando de donde quieres llegar. Estos placeres inmediatos están todo el tiempo en nuestro radar, en nuestra vida. Y si no identificamos si estoy haciendo esto por generar ese placer, eso que me va a dar tranquilidad, pues obviamente va a estar muy cañón que logre avanzar. ¿Ok? Entonces, por favor también, y aquí en su librito, que son las 3 hojas que van a llenar en esta ocasión, va a ser, las trampas de placer inmediato son engañosas, nos hacen creer que estamos haciendo algo productivo, pero nuestro cerebro se va llenando de más y más preocupaciones, así que ni descansas ni logras hacer nada. Por eso las tenemos que identificar, porque entre más conscientes seamos de esos patrones de conducta innecesarios, más fácil será diseñar sistemas para romperlos. ¿Ok? Entonces, aquí dice, ¿qué es lo que haces instintivamente cuando quieres evitar algo? ¿Con qué te das un break inconsciente que en realidad es una manera de no enfrentar la tarea que tienes enfrente de ti? ¿Y qué te da ese break en ese momento? ¿Qué sientes? ¿Te da tranquilidad? ¿Te da placer? ¿Te sientes a gusto? ¿Qué te está dando ese break que te das? Ahora piensa en lo que te quita. ¿Qué es lo que pierdes? ¿Ok? Cuando tienes esa trampa de placer, cuando la haces. ¿Y cómo podrías ayudarlas a detenerlas? ¿Qué bloqueo te pondrías? Por ejemplo, para mí perdón, una trampa de placer es las redes sociales. ¿Ok? A mí las redes sociales de repente me atrapan y ya no me doy cuenta y wow, podía estar de repente mucho tiempo dedicándole a TikTok o dedicándole al Instagram, ¿no? O sea, agarraba mi teléfono, me ponía yo, estoy trabajando, me quiero enfocar porque necesito preparar la clase que voy a dar el próximo sábado. Y tengo mi teléfono aquí al lado, tenía mi teléfono aquí al lado y de repente, pum, agarro mi teléfono porque me acordé que tengo que mandar un WhatsApp. Pero ahora el WhatsApp y veo que tengo 15 notificaciones en Instagram, ¿no?
Y yo, híjoles, a ver, y veo mis notificaciones de Instagram. Y pues son cosas que no son importantes en ese momento, pero para mí es una trampa de placer que sentir y relajarme un poquito y ver, ponerme a ver mi Instagram, veo las notificaciones y de repente empiezo a scrollear y veo las historias. Y de repente de ahí ya me fui. Y eso, sí, eran breaks que yo me daba, pero eran breaks muy largos que me estaban quitando foco de lo que en ese momento yo sé que tenía que hacer y quería que hacer. ¿Ok? Entonces, ya lo tengo identificado, ya sé que ahí está, me hace más consciente al momento de agarrar mi teléfono y hacerlo, pero no es lo suficiente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es algo que ya tengo aquí y que me genera tanto placer sin inconsciente que que lo hago de manera innata, ¿no? No innata, perdón, porque lo es de aprender, de manera inconsciente más bien. Y entonces, ¿qué hice? Le puse una aplicación que me hace más evidente y que maneja los tiempos que uso mi teléfono. Yo ocupo mucho mi teléfono, como ustedes saben, pues para todo lo que es el trabajo. Y entonces esta aplicación, widget, que así se llama, dice cuánto tiempo le he dedicado a a cuatro aplicaciones dentro de mi teléfono, ¿ok? Y entonces TikTok no tiene que salir ahí. O sea, lo tengo muy claro. Y de repente sale en el cuarto con 15 minutos, ¿no? Pero tiene WhatsApp Business, las aplicaciones que uso de desarrollo, hora y 20, 60 minutos, 50 minutos, 45 minutos. O sea, eso me hace darme cuenta. Entonces, ¿qué le estoy poniendo ahorita a ustedes? Ya identificaste cuál es tu placer inmediato, ya identificaste cuál es la trampa que te saca de ese enfoque que tienes que hacer. Ok, ahora haz algo para evitar tenerla, ¿no? Haz algo para alejar esa parte y que no te esté robando ese foco que hoy tienes que tener en esa área que que quieres estar haciendo. Y por último, y el último del día de hoy, es estas falsas expectativas, ¿ok? Por educación es bien complicado ponernos a nosotros primero, ¿ok? Nos enseñaron toda la vida que ser educado es pensar en los demás, que entre más preocupado estés por el de enfrente, es mejor, ¿no? Eres mejor persona, eres alguien con mejores sentimientos y ser egoísta es malo, pero la realidad es que no es cierto, ¿sí? No es, o sea, tenemos que ser compartidos, empáticos y todo, pero no puedes no ponerte tú antes de las demás personas. Y a veces pensamos, ¿sí? Que el hacer las cosas por los que están enfrente me genera esa tranquilidad, pero la realidad es que muchas veces están alejando de algo que ni siquiera querías, estás haciendo cosas que ni siquiera crees, pero lo peor de todo, ¿sí? Es que la mayoría de esas expectativas externas ni siquiera existen, son cosas que yo creo que ellos creen que debo de hacer, ¿no? Y eso es lo peor de todo, ni siquiera son reales, y aunque fueran reales, miren, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que ponen que me gusta mucho, y es que ellos querían hacer un emprendimiento y en este emprendimiento necesitaban hacer una empresa que tenía un objetivo muy claro y necesitaban levantar capital. Y entonces para levantar capital, pues venden su idea y buscan socios capitalistas que le metan dinero. Y de repente, pues iban con uno, le decía, oye, muy bien, me late, pero ¿sabes qué? Me gustaría que le agregaras esto. Y ahí está mi capital, agregándole eso, pues yo también le entro. Y cada una de las personas que iban visitando y que querían entrarle a este proyecto, le decían, oye, pero ponle esto. Y entonces llegaba un momento en donde su proyecto, que inicialmente lo tenían claro, ya no se parecía en nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque estaban creando la expectativa o lo que quería cada uno de esos socios capitalistas. Y entonces el concepto y la misión y la visión y el alma de esa empresa iba a dejar de ser lo que era. Entonces, ¿por qué? Porque si se dedicaban a estar cumpliendo los deseos y las expectativas de las personas que sí eran reales, que sí le estaban metiendo dinero, iba a perder el concepto. Entonces, este ejemplo a mí me gusta porque tenemos que tener muy claro realmente qué es lo que quiero y por qué lo quiero y que sea realmente porque yo así lo estoy decidiendo. No quiero
llenarle el ojo a mis hijos, aunque independientemente si sé que tengo éxito en esto, ellos van a estar contentos, no lo tengo que hacer porque ellos quieren que esté contenta. Tengo que hacerlo porque yo quiero hacerlo, porque esto me genera a mí realmente una satisfacción. Y la manera de poder hacer, entonces, es esas 3 áreas en las que hoy pusiste. Y entonces es válido que te vuelvas a preguntar, oye, a ver, ¿y estas áreas son realmente importantes para mí? ¿O creo que familiarmente o laboralmente tengo que ponerlas, ¿no? Es que si no pongo trabajo, pues no está mal, ¿no? A ver, espérame, no. Puede que el trabajo no esté ahorita en tu área más importante, pero tú crees que tiene que estar porque tu esposa, tus hijos, tu pareja, tú, Osvaldo, Kane, creen que tienes que generar el siguiente rango. Pero igual ahorita tu área más importante es otra, y enfocándote en esa otra área importante, es probable que tu trabajo mejore, ¿no? Porque si te enfocas, estoy mal con mi pareja, por ejemplo, y cuando estoy mal con mi pareja, pues no me siento a gusto, me siento intranquilo, tengo ansiedad, todo el tiempo estoy pensando que no debería estar peleado, no me siento contento, y entonces, y entonces por eso me está yendo mal en el trabajo, porque pues no tengo ánimo de hacer las cosas, no hago mis citas, no hago esas pláticas que tengo que hacer. Y pues obviamente, si a mí me preguntas, yo podría pensar, tengo que enfocarme en el trabajo mejor. Pero ¿cómo ves si me enfoco a acercarme a mi pareja, a tener esa plática que no he querido tener, a llegar a acuerdos, a hacer cosas padres y de repente me hace sentirme contento, a gusto y ya, eso me hace ser productivo en mi trabajo? No dedicarle más tiempo o menos tiempo del que ya le estaba haciendo más actividad. No, el haber hecho un cambio, un enfoque en otro, ¿por qué? Porque eso es lo que me va a mover, ¿no? Entonces sí me fui un poquito atrás en el aspecto de escoger tus áreas, y que identifiques exactamente cuáles se pueden mejorar, pero muchas veces esa elección de esa área es con una expectativa externa y no interna, ¿ok? Entonces es bien importante que identifiquemos nuestros miedos, que identifiquemos esas trampas de placer, ¿ok? Esos ladrones de ese enfoque, cuáles son esas trampas de placer que me están llevando y me están alejando de donde yo quiero ir, y que identificar y saber que lo que hoy yo estoy haciendo es realmente con una expectativa personal y no una expectativa externa. Y esa es la última hojita que ustedes van a llenar, ¿ok? Y que con eso vamos a terminar el módulo 1. Va a decir, wow, qué rápido. Bueno, no es tan rápido porque no se preocupen. Mañana vamos a ver un tema de doTERRA. Mañana no vamos a meternos en este toma de los módulos. Entonces, por favor, dedíquenle un tiempo a este librito en estas últimas hojas para desarrollarlas muy bien, ¿ok? Son temas de desarrollo porque les van a abrir a ustedes una conciencia mucho mayor de dónde están y qué es lo que están buscando, ¿ok? Entonces, dejar de compartir. Mañana, entonces, de aquí al próximo lunes, mi cámara me borra, aquí estoy. De aquí al próximo lunes van a trabajar en esta parte, ¿no? En estas preguntas que ustedes ya tienen aquí, váyanlas desarrollando poco a poco, tengan bien consciente cuáles son las áreas de ese enfoque que quieren tener el día de hoy. Cuáles son esas 3 áreas que van a llevar a su máxima expresión dentro de 6 meses, ¿ok? Entonces, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Vamos a hablar sobre un tema importante de doTERRA para conocer y que tengan muy claro cómo funciona en la parte empresarial, en la parte de negocio, ¿vale? Los que quieran acompañarnos, que ya conozcan, bienvenidos. Los que se quieran saltar mañana, no se preocupen. Nos vemos el próximo lunes aquí a las 7, ¿ok? Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que tengan, mándenme un WhatsApp, mándenme un mensajito, un audio, y con mucho gusto. Adelante, Lors. Oye, no, nada más que a partir de la siguiente semana ya no voy a poder estar entrando porque ya tengo clase a las 7. ¿En dónde Ok. puedo ver las grabaciones o nos podrías mandar? ¿Dónde Sí, nos puedes mandar la grabación? Ajá. de hecho, como ves,